Sentía que no podía, me costaba mucho. Me costaba entender. Solo al escuchar los números se me quitaban las ganas de entrar a clase. Siempre salía mal en mate. Me costaba resolver los problemas. Era malísima en mate. Me hacía sentir incapaz. En mi casa me regañaban porque mis calificaciones eran malas. Reflejaban lo mal que iba en la materia. Yo ni siquiera opinaba en clase porque tenía miedo que mis compañeros se burlaran. Antes enseñábamos las clases con la misma metodología que nos enseñaron a nosotros. Pero yo sí miraba que se les dificultaba a los estudiantes analizar los problemas y también comprender los procesos. Y a nosotros también, porque no contábamos con materiales de apoyo que fueran de calidad. En el año 2015, el Ministerio de Educación MINED de El Salvador, en busca de mejorar los aprendizajes de los estudiantes en matemática, inició un esfuerzo por realizar un cambio curricular en esta disciplina. Para ello, firmó un convenio con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, dando lugar al proyecto de mejoramiento de los aprendizajes de matemática en educación básica y media, ESMATE. El proyecto consistió en actualizar y diseñar materiales educativos para los niveles de educación básica y media, incorporando esta actualización en los programas de estudio de la formación inicial de docentes y en la formación continua de los docentes en servicio. A la fecha, este proyecto ha dado cobertura a todos los estudiantes salvadoreños de primer grado hasta segundo año de bachillerato. El libro de texto muestra los procesos matemáticos bien detallados. Ahora siento que tengo una mejor capacidad de análisis y que me espera un mejor futuro. Y aunque aún me falta aprender más, me di cuenta que soy bueno para la mate. Es la forma en cómo aprendemos ahora. La manera en cómo orientamos el proceso de aprendizaje. La que hace que aprendamos esta importante materia. Una materia que estará presente durante toda mi vida y me ayudará a convertirme en empresario, ingeniero, científica, programadora, profesor o el profesional que yo quiera ser. ¡ESMATE! Porque la juventud del presente es el futuro de nuestro país. Y con una educación de calidad haremos la diferencia. ¡ESMATE! El proyecto ESMATE del Ministerio de Educación, en colaboración con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, es por hoy el ejemplo más claro de cómo se puede mejorar el aprendizaje de los estudiantes cuando se actualizan las formas de adquirir los conocimientos. Para el sistema educativo de un país, los aprendizajes en matemáticas son el primer paso para mejorar la capacidad del razonamiento deductivo de sus estudiantes y a futuro el desarrollo de su economía. Esto es algo que Japón reconoce y ha estado trabajando desde hace mucho tiempo. Por ello, el Ministerio de Educación en El Salvador, para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en matemática, firmó un convenio con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, dando lugar a lo que ahora se conoce como el Proyecto de Mejoramiento de los Aprendizajes de Matemática en Educación Básica y Media, ESMATE. El proyecto ESMATE tuvo un antecesor que llevó el nombre de Comprendo, que a su vez era una evolución de un primer intento llamado programa Cipotes y Cipotas. Aunque los objetivos de dichos programas eran mejorar el aprendizaje de los estudiantes, únicamente se trabajaba para estudiantes de primero a sexto grado. Respecto a los programas de estudios, estaban saturados con contenidos repetidos en los diferentes grados y hasta con incoherencias en las secuencias de estos. Por eso, el primer paso fue el análisis de la malla curricular
Y es acá donde los expertos japoneses de JICA, junto al personal del MINED y algunos docentes de la UES, reestructuraron los contenidos y niveles que se trabajarían. Con todo esto, se terminaron diseñando 3 documentos principales: libros de texto, cuadernos de ejercicios y sus respectivas guías metodológicas, desde el primer grado hasta bachillerato. Los libros son para que los estudiantes los utilicen dentro de clase. Los cuadernos de ejercicios son para que se usen fuera de la clase y las guías metodológicas son para los docentes. Estas últimas orientan cómo se debe desarrollar correctamente cada clase en el aula y resolver los ejercicios. Cuando ya se hizo el análisis de la malla curricular, ya se tenían los indicadores de logro, se vino el proceso de elaboración de los libros de texto. El proceso era la autoría. Después de esa autoría había una revisión por parte del experto japonés, luego nosotros corregíamos y luego había una corrección de estilo, en este caso revisión ortográfica, revisión de las imágenes, etc. La autoría, digamos que se trabaja el libro de texto y en base a esas clases se diseña el cuaderno de ejercicio y en base a ello también se hace la respectiva guía metodológica para esa clase. Entre los años 2018 y 2021 se entregaron casi 6 millones de estos materiales impresos a través del programa Dotación de Paquetes Escolares, beneficiando así a todos los estudiantes del sistema público en su modalidad regular y a todos los docentes que imparten matemática desde primer grado hasta segundo año de bachillerato. Desde el inicio del proyecto hablamos con el Ministerio sobre la evaluación de impacto, ya que el objetivo final del proyecto es mejorar el aprendizaje en matemática. En caso del segundo grado, después de implementación de SMATE, se mejoró 0.48 de desviación estandarizada, pero se puede entender que la mejora de 0.48 de desviación estandarizada es uno de los mejores resultados en matemática a nivel internacional. Como hemos visto, a diferencia de cualquier otro programa del pasado, SMATE no son solo libros, es monitoreo, seguimiento y constante actualización. Cuando platicamos con mi hija, ella me comenta que quiere ser abogada igual que sus papás. Pero, como usted sabe que la matemática está en todo, no podemos decir que solo porque va a estudiar Derecho ella no va a ver matemática. Yo siento que esto le va a ayudar demasiado en su vida personal y lo que es en su desarrollo como profesional. La matemática es una materia tan importante que definitivamente estamos seguros que le va a ayudar en cualquier carrera que él elija. En este caso él siempre ha dicho desde pequeño que él va a ser empresario, entonces en este sentido sin duda la matemática va a ser bien fundamental para él y lo va a llevar a tomar buenas decisiones. Actualizar los programas de estudio para mejorar los aprendizajes en matemática es una de las claves para mejorar el futuro de nuestro país, El Salvador. De eso se trata SMATE y a continuación lo veremos más a fondo. Como hemos dicho antes, SMATE no es solo haber planificado y elaborado los libros, es necesario el monitoreo. Y por ello se visitan al año alrededor de 100 escuelas donde se verifica no solo que se tengan los libros o que los estén usando, sino también que los docentes estén desarrollando las clases de manera correcta. Lograr esto requiere un orden y estructura de varias personas trabajando en la misma dirección. Todos los docentes han tenido la apertura de recibir orientaciones sobre lo que es SMATE, cómo se trabaja, qué elementos involucra. Se ha hecho cuando se introdujo por primera vez los libros de texto allá en 2018 y 2019 y se hace constantemente cuando se termina un trimestre o un periodo, porque nos vemos en las reflexiones pedagógicas. Una reflexión pedagógica no es otra cosa más que un tanto pensar y repensar
En primer lugar, qué es lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho y a partir de eso, qué resultados hemos obtenido. También ellos comparten, ¿verdad? Los maestros en su especialidad tratan de compartir al menos con el resto de su especialidad, ¿verdad? Las metodologías, las actividades. Tenemos una guía de visitas y la tenemos por especialidad. Entonces Mate ya tiene sus propios criterios, ¿verdad? Con los que nosotros vamos a observar, no es a revisar, sino a observar la clase. Entramos al aula, verificamos el ambiente en que se desarrolla la clase, por qué contenidos van, cuánto han avanzado, cuánto no han avanzado, y así vamos monitoreando cada uno de los salones y hablando con los respectivos docentes. ¿Quieren ver un ejemplo de cómo funciona trabajar con un libro en la práctica? Estoy segura que sí. Generalmente se presenta una clase por página. Esto con el objetivo de que el estudiante y docente sepan que para cumplir con una clase deben terminar el contenido de una página, justamente en los 45 minutos que dura la clase. En el libro se proponen los siguientes pasos: el problema inicial, la solución, la conclusión y la ejercitación. Luego en casa tenemos el cuaderno de ejercicios, cuya finalidad es apoyar la fijación de los contenidos aprendidos, ofreciendo problemas para realizar fuera del aula. Para cada clase del libro de texto hay una página correspondiente en el cuaderno de ejercicios que contiene recordatorio o retroalimentación de los contenidos de los días anteriores, conclusión del contenido del día y problemas del contenido en cuestión. Y finalmente tenemos la guía metodológica, diseñada para orientar al docente en el uso del libro de texto y del cuaderno de ejercicios. En cada página de la guía se presenta una imagen de la clase correspondiente del libro de texto. En la misma se presenta la secuencia didáctica, propósito, posibles dificultades, el plan de pizarra, entre otros. Incluye también la programación anual, las pruebas de unidad de trimestre o periodo y la prueba final. Anteriormente las unidades estaban bastante llenas de contenidos que no lográbamos cumplir la meta de llegar a los últimos. Pero ahora, ¿verdad? Ese beneficio lo vemos a la hora de la jornalización directamente. Ahora, con esta jornalización que se ha implementado en la estrategia SMATE, pues se nos facilita porque nosotros sabemos dónde estamos exactamente y cómo vamos con ese tiempo, y así podemos hacer un reajuste. Principalmente creo que el acompañamiento en las tareas como padre de familia es bien importante. Firmo todos los días y todas las tareas que le dejan de matemáticas. Cada tarea que van dejando se va firmando, dice abajo, firma de un familiar, y como yo soy la responsable de ella, yo soy la que voy firmando cada guía de ejercicio que ella me entregando. La estrategia de SMATE sirve bien en el contexto salvadoreño. En la asignatura de matemática siempre le da más influencia a desarrollo de pensamiento lógico, matemático y también a autonomía. Al utilizar los materiales didácticos, obviamente tiene que salir buenos resultados como mejoramiento del rendimiento académico de estudiantes, ¿no? Impresión de libros, inducción, reflexiones pedagógicas, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto. Sin duda SMATE lo tiene todo. ¿Y es a prueba de todo o no lo es? Al llegar el COVID-19 a nuestro país, ¿se siguieron desarrollando o se hizo alguna modificación en estos procesos? Lo veremos a continuación. Cuando vino el 2020, se cerraron las escuelas, creo que todos nos preocupamos un poco y nos pusimos a analizar qué va a suceder. Yo, al igual que todos, entramos en una situación de desesperación y de pensar de qué manera nosotros vamos a poder
tener ese contacto con los jóvenes y todos estábamos encerrados. Creo que la principal preocupación fue cómo lograr llegar a los niños y que pudieran continuar con su educación. Sin embargo, también teníamos como un aspecto positivo, y era de que ya los estudiantes tenían sus libros de texto y tenían sus cuadernos de ejercicio. El ministerio tomó la decisión de que que los estudiantes debían trabajar desde casa y que los docentes debían de alguna forma atenderlos. Entonces entramos en un periodo de transición. Los materiales SMATE y su metodología fueron diseñados teniendo en cuenta que se utilizarían dentro de un enfoque presencial, no desde lo virtual, razón por la cual se tuvo temor que la pandemia hiciera sufrir un retroceso significativo. Y es ahí donde se empieza mucho con el lenguaje o la estrategia del sistema multimodal. Ahí se empezaron a crear lo que nosotros denominamos los recursos SMAT. Los SAI, videos, animaciones, teleclases, radioclases. Comenzamos con la elaboración de sitios web. Ya previo se habían elaborado unos cuantos videos educativos, pero decidimos pasar a la elaboración de sitios web, donde estos sitios web buscaban tener como la conexión dentro de los materiales que ya teníamos, pero también aportar cosas nuevas que a nuestros estudiantes les ayudara a comprender en las clases, ¿verdad? En las teleclases las pasaban los días lunes, todos, desde primer grado hasta segundo año de bachillerato. De primer grado hasta noveno duraban 15 minutos y ya bachillerato sí eran 25 minutos por la complejidad que tienen a veces los contenidos. La idea de nosotros fue no como un docente el que estaba dando la clase, sino jugábamos más con la idea de dos compañeritos que estaban aprendiendo juntos y iban descubriendo a partir de los conocimientos previos que ya tenían. Yo pienso, si en un momento determinado esta pandemia se hubiera dado y no hubiéramos tenido la estrategia de SMATE, hubiera sido todo un caos para el desarrollo de la matemática, porque el maestro no hubiera tenido ningún recurso donde auxiliarse. Hacía 8 videos diarios, desde segundo hasta noveno, que es lo que hice. Creé mi canal, Matemática SMATE Roberto Méndez, y empecé a crear videos desde segundo grado hasta noveno. Los creé todos, los subí. Estos logros en lo virtual y semipresencial son fruto del espíritu y el deseo de hacer que la educación no se detenga, mezclado con la disciplina y la técnica heredada por Japón. Creo que con los japoneses básicamente hemos obtenido una maestría. Ellos no emiten títulos, pero nosotros lo vemos así. Hemos aprendido una maestría sobre didáctica de la matemática. Creo que nos hacían mucha conciencia de que el trabajo que nosotros hacíamos no era para satisfacción personal, sino que mis decisiones, lo que yo pusiera, no me iba a afectar a mí, iba a afectar a miles de niños en El Salvador. Es decir, el tener la oportunidad de haber trabajado con ellos, creo que ya le crea a uno una manera de pensar y de actuar para la educación de nuestro país, ¿verdad? Pues en realidad hay muchas cosas que podría mencionar, ¿no? Incluso desde su forma de lenguaje se deja entrever por qué la disciplina viene nutriéndose culturalmente desde muchos aspectos, ¿no? De sus raíces. Voy a intentar como mencionar lo que me parece que agrupa todo, y es mantener en mi mente que siempre puedo aprender algo nuevo. El camino recorrido se siente largo, pero el que falta por recorrer apenas comienza, poniendo al centro del proceso educativo al estudiante y entendiendo al docente como el facilitador en constante monitoreo y actualización. La matemática podría ser solo el principio de una carrera evolutiva hacia la innovación educativa, con vistas al desarrollo del país.